No recuerdo haberme equivocado nunca en una predicción política, en tanto que de los expertos en geopolítica no recuerdo otra cosa que errores. No hablemos ya de especialistas tan específicos como los vaticanólogos o vaticanistas, que estaban muy seguros de que Martini sería papa, mientras yo hacía notar que el pontífice no lo elige el diario El País. No hablemos ya de los vaticanólogos, de esos infusorios informativos, sino de negociados publicistas más amplios como de Europa del Este, esa área, Europa del Este, donde escuchamos al tipo que supuestamente más sabía del tema en España, recomendado por Juan Soto Ibars, y en ese punto específico descubrí que Juan Soto Ibars sabe mucho de literatura, sabe mucho de ópera, pero no tiene la menor idea de política, ni de, por supuesto, de estrategia, ni nada parecido al recomendar a semejante sujeto, a semejante botarate, que dijo, bueno, escuchamos de él, que Putin se lamería las ideas y no haría nada con el Euromaidán unos días antes de que Putin invadiera Crimea. O podemos ir al área de Asia-Pacífico, donde el enterado de turno dijo que no nos preocupáramos por Corea del Norte porque el tío de Kim Jong-un sabría educarlo y llevarlo a la moderación. Todo esto unos días antes de que lo ejecutara de un cañonazo, según los pocos datos que nos llegan de allí. A mí también me pareció excesiva la noticia, pero es una buena solución, es un buen giro argumental con respecto al discurso del enterado. Igualmente, a la muerte de Chávez, los tipos que más controlaban del tema dijeron que las disputas internas por el poder entre Maduro y Cabello acabarían con el régimen. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Con el régimen bolivariano completamente finiquitado, ¿verdad? Eso ya está extinto desde la muerte de Chávez. Ante el abandono de Afganistán por parte de las tropas internacionales, en una especie de repetición marcha atrás de la escena de la llegada de la fuerza conjunta al barrio de las embajadas en 55 días en Pekín, me preparé para esperar artículos, y lo dije y lo hice constar en alguna de estas presentaciones, me preparé para esperar artículos de la extrema derecha conservadora que loasen y elogiasen la entrega del poder a los talibanes. Hablo de la extrema derecha conservadora, la que es anticapitalista, en lo que se diferencia de los liberales que se han integrado en la derecha tradicional precisamente por su defensa del dinero y por extensión de los terratenientes y capitalistas, que es lo que normalmente había en la derecha. De una extrema derecha que en España es también católica, apostólica y romana, me refiero a esta extrema derecha, pero que paradójicamente predica todo lo opuesto a la catolicidad, es decir, a la universalidad y a la romanidad, porque defiende los particularismos, los fueros, los regionalismos, y es antiimperialista, con lo que se reserva el derecho de hacerse la iglesia propia que les dé la gana si el Papa no les gusta, y lo mismo vale para el rey. Una extrema derecha conservadora, por tanto, protestante por naturaleza, con lo que es natural que sienta afinidad por el Islam actual, cuya estructura presentada como acéfala es similar a la de las confesiones protestantes, tanto en aparente estructura como en resultados. Contaba yo al suponer esto con el precedente de los muchos artículos publicados por medios más o menos invisibles entonces como Hazte Oír, y otras organizaciones similares, pero trenzadas e imbricadas entre ellas, e incluso yo diría que amalgamadas en un yunque, cuando intentaban darse a conocer organizando campañas públicas contra la indecencia en el arte, la blasfemia y en general contra la libertad de expresión. En ellos alababan a los países musulmanes por su intransigencia en lo que ellos consideraban sus valores, por rechazo a la era de la irreverencia de la que se quejaba Platón en sus leyes y contra la que claman también cantamañanas actuales como Steiner. Y en suma, se resucitaba el argumento presente tanto con Franco como con Reagan
de que ellos luchan por su Dios contra los sin Dios, sin que, entiendo, Franco esperara que el califa por él alzado invadiera territorio español, ni que Reagan imaginara que los hombres que él comparaba con los padres fundadores acabarían repitiendo el parecer de Aisin Yoro Yixin, el príncipe Kun, en el contexto histórico que refleja 55 días en Pekín. El príncipe dijo, no sale en la película, lo recogen los historiadores, el príncipe dijo, llévense sus misioneros y su opio y les daremos la bienvenida. Bueno, puede que salga en la película, porque hay tantas escenas cortadas. En todo caso, el opio aparece. El opio aparece en 55 días en Pekín. Aunque en cuanto al opio, la legalidad internacional impuesta por las potencias occidentales sea ahora exactamente la contraria a la de aquel momento, diametralmente opuesta. Los talibanes, en contra de quienes originalmente les dieron el poder, no quieren más religión que su delirante interpretación del Islam y quieren traficar con opio. En el pasado, solo una de estas dos cosas entroncaba con los padres fundadores de los Estados Unidos, y ahora ninguna. Ya antes, como en 2019, Juan Manuel de Prada había retomado la oposición a la libertad de cultos y la defensa de la Inquisición, que ya eran anacrónicas y contradictorias en Menéndez y Pelayo, y que le reprocharon sus doctos amigos, Juan Valera y otros tantos, y que en pleno siglo XXI se manifiestan ya como una funesta alucinación. ABC de Córdoba recoge ese año, de 2019, una impresionante fotografía del Círculo de la Amistad de esa ciudad, en la que aparece Juan Manuel de Prada dando una conferencia que el diario resume y titula así. Juan Manuel de Prada: no hay que temer al Islam, sino a la falta de cohesión espiritual de las naciones. La noticia sobre su sermón totalitario recoge que cargó contra los renegados, podemos entender ahí apóstatas, escépticos e indiferentes. El escepticismo en la ciencia, por cierto, así designado con estas palabras, es uno de los grandes males que denuncia Steiner en sus lecciones de los maestros. No es extraño con estos maestros que al año siguiente podamos leer en La Opinión de Murcia el artículo de José María Pérez Muelas Alcázar titulado «Y a Voltaire lo decapitaron en un instituto de París». A un escéptico, como ha de ser un profesor, le cortaron la cabeza. A Samuel Paty le quitaron la vida, pero antes le quitaron la honra. Una alumna que no había asistido a su clase por estar expulsada, mintió diciendo que el profesor había blasfemado contra el profeta. Todos la creyeron, y todos creyeron que los barbudos que vejaban su nombre en las redes sociales eran la verdad del Islam encarnada, casi nuevos profetas a los que había que obedecer y pedirles disculpas de rodillas por haberlos ofendido. El castigo del profesor se estaba moviendo en forma de expediente sancionador, además de la vergüenza pública, pero una joven mano ejecutora se adelantó, como con Santo Tomás Becket. Luego se descubrió el engaño, la calumnia, se propuso cambiar el nombre de la escuela por el del nuevo mártir, pero la comunidad educativa dijo que mejor no, que no querían meterse en problemas, que de todas formas algo habría y que algo habría hecho. Y así no solo decapitaron a Voltaire, sino que se deshicieron de la cabeza y en nombre del respeto a los maestros por el que clama Steiner, ese respeto que quiere imponer Steiner, y que no es sino el respeto a los maestros autoproclamados, los maestros que lo son porque ellos lo dicen, y en nombre de la unidad espiritual de Europa por la que clama Juan Manuel de Prada, y que es, no nos engañemos, la unidad en la Umma, la única unidad espiritual que tendrá Europa en un futuro será la unidad en la Umma, con lo cual ya echará en falta a los escépticos, a los descreídos, a los renegados. Como dice José María Pérez Muelas Alcázar, lo cito, ya no nos consuela el lamento de que el Islam es una religión importada, ajena a nuestros mecanismos democráticos. Los terroristas que ponen en jaque nuestro sistema de valores son tan europeos como las víctimas de cada atentado.
Estas son las palabras de Pérez Muelas. Conocíamos demasiado bien la opinión de Juan Manuel de Prada y de sus admiradores ultraconservadores, que como todos los extremistas tienen puntos de contacto con la extrema izquierda tribalista e identitaria. Aún así, el artículo con el que el pensador dudosamente católico, por su animadversión contra lo universal, se descolgaba el 21 de agosto de 2021, escapaba en su anacronismo a todas las previsiones. Proclamaba en él la verdad sobre Afganistán. Por cierto, que Pérez Muelas escribe en La Opinión. Hay otro periódico de Murcia que es La Verdad de Murcia. Bueno, pues en este caso no es la verdad de Murcia, sino la verdad de Afganistán. La verdad sobre Afganistán, clásico titular, análogo a los muy frecuentes "yo te lo explico", "te contamos todo sobre lo que tienes que saber" o "que no te engañe". Hablaba en él del dinero, con mayúscula, en un tono que hacía esperar que en cualquier momento emulara a Leo Taxil y dijese que todo había sido una pesada y prolongada broma. Llegaba a tratar con brocha gorda el problema histórico que antes esbocé, el del opio. Dice de Prada: los soldados españoles que allí perdieron la vida lo hicieron en medio de una grotesca caza del gamusino que Estados Unidos montó para disfrazar sus verdaderos propósitos. Con esto de la caza del gamusino se refiere a una cancamusa, a una ficción de acción, pero la única caza que hubo allí, y los cazaron como a conejos, fue a los soldados españoles que tenían la prohibición de responder al fuego enemigo, tenían la prohibición de responder al fuego talibán porque en teoría estaban allí en misión de paz, aunque los estuvieran acribillando. Así que esto de la caza del gamusino en realidad fue la caza del soldado español, y encima de esa cantidad de soldados españoles completamente vergonzosa que ha muerto para nada, que ha muerto como los soldados que conquistaron Corea del Norte y al final tuvieron que replegarse, pero allí hubo lucha por parte de las potencias occidentales, aquí ha habido retirada. Una gran parte de esos soldados murieron porque los metieron en un avión ruso en condiciones deplorables y acabó estrellándose. Esa ha sido la caza, no una caza del gamusino, no, ha sido una caza del soldado. Conviene saber, por ejemplo, dice Juan Manuel de Prada, que durante estos últimos 20 años la producción de opio afgano, cuyos campos de cultivo se hallaban bajo la directa vigilancia de las tropas americanas, se ha triplicado, y es que Estados Unidos es una narcodemocracia de ámbito global. En efecto, digo yo, hablo ahora, el consumo de opiáceos en Estados Unidos es bestial y la prohibición incrementa los ingresos. Es evidente, es claro, que hay grandes fortunas en Estados Unidos basadas en la situación especial de la dictadura cubana y de otras muchas dictaduras, y por supuesto a estas grandes fortunas les interesa que nada cambie. No es que les interese el famoso bloqueo, es que les interesa que siga Castro, es que les interesa que siga la dictadura castrista porque les da unas oportunidades de negocio con las que llevan lucrándose décadas. Es admisible intuir que la guerra de Afganistán es una guerra por el opio, como otras tantas lo han sido por el petróleo, y un síntoma de que siempre hay que trapichear con algo, como demuestran las mafias mexicanas que cuando no tienen ánimo de traficar con drogas se vuelven chupaductos y trafican con petróleo. Es decir, la situación inversa, petróleo, drogas, es intercambiable. Lo importante es trapichear, lo importante es el mercado negro. Es, sin embargo, tratar todo como un malicioso y bien orquestado plan siniestro, en lugar de conceder su merecido lugar a la estupidez, como la que llevó a diseñar un plan subvencionado de transformación de los campos de adormidera en campos de azafrán, que llevó a muchos campesinos a crear campos de adormidera donde no los había, para cobrar las subvenciones. Y, por supuesto, a la galopante corrupción de las instituciones democráticas creadas por los invasores. Pero esto es simplemente un golpe en la mesa sin más desarrollo. El tour de force de Juan Manuel de Prada viene inmediatamente después. A los tontos útiles de la izquierda caniche, no sé si él era caniche, bueno, de la izquierda caniche les preocupa muchísimo que los talibanes respeten los derechos, entre comillas. Él una vez
dedicó, creo que incluso puede que fuera su primer programa de Lágrimas en la lluvia, el primer programa de cine que tenía ese título, Lágrimas en la lluvia. El título procede de una creación, de una improvisación de Rutger Hauer, al que le he dedicado un capítulo en esta biblioteca ideal, y por supuesto cito merecidamente a Juan Manuel de Prada, correctísimo cuando habla de cine y una autoridad literaria, pero a la que no se puede seguir indiscriminadamente y acríticamente como hacen sus fieles, porque lo que viene ahora es una barbaridad, se mire como se mire, y es injustificable por mucho que haya hecho Juan Manuel de Prada en su vida anterior y por mucho que pueda hacer en lo que le queda de vida y en las siguientes si hubiera o hubiese reencarnación. A los tontos útiles de la izquierda caniche... bueno, no he dicho lo que dijo en ese programa de Lágrimas en la lluvia. El primer programa, y recuerdo bien, porque el segundo creo que lo dedicó a la locura y vino a contradecirse. En el pasado se había entristecido por lo que decía su modelo, y modelo del libro Coños, lo que decía su modelo Ramón Gómez de la Serna a propósito de los homosexuales, que decía que, por cierto, en uno de sus mejores libros, Muestrario, entiendo que es en ese libro, y quizá por ese pasaje luego no lo volvió a publicar, y es de sus mejores libros, y es donde se contiene una magnífica serie de historias sobre Valle Inclán, de cómo Valle Inclán perdió su brazo. En ese libro, Muestrario, entiendo que es en ese libro, que no se puede consultar porque no están en las obras completas, que recopiló el propio Ramón Gómez de la Serna, aunque sí estará en estas de círculos de lectores que quedan fuera del alcance de cualquier comprador a estas alturas. Decía Gómez de la Serna que a los homosexuales habría que meterlos en un manicomio mucho más triste y más siniestro que los normales, porque venía a decir como que era culpa suya, y bueno, en fin. Y lamentaba esta psiquiatrización. Y luego, al tratar de Van Gogh, no sé si era el tema o si era la locura, venía a decir que Van Gogh lo que tenía que estar era interno en un manicomio. Es decir, de Prada era capaz de censurar que se viese la homosexualidad como una enfermedad mental, y pocos años después de censurar que Ramón Gómez de la Serna viera la homosexualidad como una enfermedad mental, censuraba el arte de Van Gogh como una enfermedad mental. Y proponía un tratamiento, y psiquiátricos, proponía lo mismo que Ramón Gómez de la Serna para los homosexuales, en este caso para los artistas impresionistas, que Van Gogh lo que era un alucinado, que su arte era una locura y lo que necesitaba era psiquiátrico, y que lo ataran a la cama y que dejara de pintar. Bueno, eso era el segundo o el tercer programa. El primero iba sobre los derechos humanos. El primer programa estaba dedicado a los derechos humanos y era un programa contra los derechos humanos. Creo recordar que la película que puso fue Esta es mi tierra, donde hay al final una exaltación nacionalista, donde se leen ante los nazis que se van a llevar al profesor, que por cierto toca demasiado a los alumnos. Si eso lo hiciera hoy, se lo llevarían no los nazis, sino la inspección o la fuerza pública o la Guardia Civil. Está ahí tocando demasiado a los alumnos para los gustos actuales. Les lee unos derechos que para de Prada, esos sí estaban bien porque eran limitados, pero cuando empiezan a meterse en los derechos humanos, el aborto, el divorcio, que se casen los homosexuales y pues está decididamente contra los derechos humanos, que podría decir: estoy en contra de los derechos humanos sobrevenidos, pero no, eso le lleva a estar en contra de todo el espíritu de la Convención Francesa y de la Carta de Derechos de Estados Unidos, y está en contra de los derechos en general, en lugar de especificar que está en contra de algunos derechos sobrevenidos que se han colado de rondón, en lo cual, bueno, estaríamos de acuerdo. Y de hecho este fue uno de los lamentables puntos de acuerdo en estos años pasados entre el Vaticano y los países árabes. El aborto, bien, está bien, pero luego ya se metían en el matrimonio homosexual y cosas que son delitos contra uno mismo, y eso lleva
y lo he comentado al tratar de la libertad de expresión, eso lleva a que los cristianos se asociaran con los musulmanes en Pakistán, en el mantenimiento y endurecimiento de las leyes contra la blasfemia, astracanescamente con el propósito de hundir y cerrar la película Harry Potter porque hacía apología de la brujería, un disparate. Entonces los musulmanes convencieron a los católicos de que tenían que hacer un frente común contra la blasfemia, y a partir de ahí en Pakistán se está machacando a los católicos a base de bien gracias a esa ley que ellos apoyaron en un principio, porque ahora todo es blasfemia. Practicar la religión cristiana, tener discursos cristianos, es una blasfemia por su mera existencia contra el Islam. A esto conducen las asociaciones con los intolerantes. El hacerse intolerante al final pasa factura, pero bueno, de esto ya hablé a propósito de la libertad de expresión y decanté, no sé si suficientemente, los méritos de los mártires que ha tenido la libertad de expresión. Los mártires que se dieron cuenta de que ese no era el camino y que había que pedir libertad religiosa para todos, que la intolerancia, la persecución es un grave error y que se empieza persiguiendo a un brujo con una estrella en la frente, una auténtica chorrada, y acabas tú en la cárcel o descuartizado por las masas que la autoridad dice no poder controlar, y bueno, en fin. No he leído aún, y eso que no he leído aún, lo que dice Juan Manuel de Prada. Recuerdo simplemente ese programa contra los derechos humanos que explica, que nos ponen antecedentes para entender estas comillas que pone, estos signos con los que entrecomilla derechos. A los tontos útiles de la izquierda caniche les preocupa muchísimo que los talibanes respeten los derechos de las mujeres afganas, quienes, por supuesto, prefieren la Sharia a las aberraciones ideológicas occidentales, y piden a los talibanes, risum teneatis, que establezcan un gobierno inclusivo. Esto también va entre comillas, pero es que es una cita textual que a mí también sí, yo también tuve que contener la risa. Es una broma, porque no lo dijeron, no lo dijeron las autoridades occidentales. El gobierno talibán, el gobierno sobrevenido, dijo que iba a ser un gobierno inclusivo. ¿Qué locura es esta? Bueno, un gobierno inclusivo, y sigue Juan Manuel de Prada. Bien poco importaban a esta chusma indecente los derechos, otra vez entre comillas, de las mujeres chiitas, cristianas, drusas o yazidíes que en Siria o Irak han sido asesinadas o violadas por los yihadistas financiados por Estados Unidos. No sé hasta qué punto le importa a Juan Manuel de Prada que Polonia, una de las naciones de la, sin duda para él, diabólica Unión Europea, aunque su símbolo sea la corona de estrellas de la Virgen del Apocalipsis, que se revela más resistente con Hungría a lo que él llama aberraciones ideológicas occidentales, sea el único estado de esa organización supranacional que recibe mano de obra esclava de Corea del Norte. Ni hasta qué punto está seguro de que Estados Unidos sea el responsable directo del Estado Islámico, cuando la cosa parece más compleja. Muchos de sus líderes son prisioneros rebotados de los campos de concentración iraquíes mantenidos por Estados Unidos, con los que no se hizo aquello que recomendaba Maquiavelo a propósito de que si hay que hacer daño a alguien, hay que hacérselo tal que no quede en condiciones de vengarse. Y más que Estados Unidos, el Estado Islámico es creación de la Turquía islamista de Erdogan, con quien el presidente Rodríguez Zapatero trabó una carísima y malhadada alianza de civilizaciones para acabar con el terrorismo islámico. El Estado Islámico se enfrenta a los enemigos de los islamistas turcos, los kurdos y los rusos, aunque en lo global los rusos empezaron a ver mejor a los turcos cuando se dieron cuenta de que Estados Unidos, teniendo semejante aliado, no necesitaba enemigos.
Todo es mucho más complicado de lo que parece, aunque se puede simplificar diciendo que hay cosas que los ciudadanos europeos hacen de manera casi inconsciente y que financian que los yihadistas quemen aldeas enteras, tengan esclavas sexuales y maten niños a pisotones. Estas acciones van desde ver el fútbol, donde futbolistas jugadores independentistas catalanes como los simpáticos Xavi Hernández o Pep Guardiola hacen propaganda del régimen catarí, sede del gobierno talibán en el exilio antes de tomar el poder, diciendo que no es una democracia, pero que funciona mejor que España, hace feliz a la gente y no encarcela a Junqueras. Claro, a Junqueras no, pero a otra mucha gente sí. Hasta, vista la alianza de civilizaciones, otra acción que financia el terrorismo, que es pagar impuestos. Pero que esa cascada de juicios geopolíticos sobre Siria e Irak que hace Juan Manuel de Prada no oculte la margarita filosófica, la perla de sabiduría de este autor ultraconservador, ultracatólico, tan católico que se pasa de rosca y se hace protestante. Las mujeres afganas, quienes, por supuesto, prefieren la Sharia a las aberraciones ideológicas occidentales. Las aberraciones ideológicas occidentales. Los admiradores de Prada, que han compartido gozosos estas líneas, aún con la tinta fresca, han intentado justificarlas por todos los medios, incluso añadiendo entre corchetes que se trata de una ironía. No lo es, obviamente. Juan Manuel de Prada dice lo que Homer Simpson, después de probar su escopeta de maquillaje por segunda vez, porque la primera la había puesto en ramera, y Lisa le espeta que a las mujeres no les gusta que les disparen a la cara. A las mujeres les gusta lo que yo les diga. Pero no es la única asunción harto imprudente que subsiste en las pocas y aún menos meditadas palabras de Prada. Admite que el primer talibán que coja un micrófono diga que la Sharia es lo que yo les diga. Y con eso se queda. Parece que el entusiasmo y el esfuerzo sostenido por la izquierda en España para que los rojos ganaran a posteriori la guerra civil se está compensando misteriosamente con el hecho de que los nazis estén ganando a posteriori la guerra mundial. Los yihadistas, como los nazis, están invadiendo el mundo manteniendo un frente occidental y un frente oriental. En este último, como los nazis, aplican las viejas técnicas de los mongoles. Los yihadistas como los nazis como los mongoles. No sé si iré a la cárcel por esto. El terror absoluto, porque por odio hacia los mongoles del siglo XIII, el terror absoluto, el incendio de aldeas y propuestas tan claras como tenéis dos posibilidades, os sometéis u os matamos a todos. No se puede decir que no sea una oferta clara y hasta cierto sentido razonable. Uno sabe a lo que atenerse. El frente occidental en el que estamos es más llevadero. Hay fiestas y bailes y muchísima confraternización con el invasor. París sigue siendo una fiesta, aunque de vez en cuando ruede alguna cabeza, como la de Samuel Paty. No específicamente en París. En París lo que sí que hay es decapitaciones de fieles que van a la iglesia a misa de 7, por la misa de la mañana, y viene un esforzado yihadista. Hay gente que traduce eso de yihad por esfuerzo, pues viene alguien con mucho esfuerzo interiorizado y los apuñala o los decapita por ir a misa. Y es en este frente donde viven los colaboracionistas, como Juan Manuel de Prada, que entregan a los invasores no ya el territorio, las armas y las infraestructuras, sino la superestructura, los estudios, los datos, los libros y la ideología que justifican que allá se arrasen aldeas entre montañas de cadáveres y aquí se decapite, bombardee, tirotee y apuñale una y otra vez a Voltaire y a Erasmo y a Vives y a Servet y a Moro, en nombre de la cohesión espiritual que tanto se aplaudió en el Círculo de la Amistad de Córdoba. Y este abandono de las ciencias coránicas y de la jurisprudencia islámica en manos del
primer barbudo mugriento armado hasta los dientes con una tarta en la cabeza. Esto de la tarta en la cabeza se dice en Amélie, pero